Sean todos bienvenidos a su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas noches, Andrea. Y buenas noches a todos, felices Pascuas. Ya estamos en el primer miércoles después de ese domingo de resurrección, ese día que nos da la razón de nuestra fe. Muy contenta que estemos pues viviendo una Pascua tan linda este año, orando muchísimo por la paz. Y bueno, sigo yo con el olor a Medjugorje, así que estoy muy contenta todavía. Sí, señora. Y nos debes, Andrea, el cuento de esa experiencia que no la has compartido con nuestros seguidores. Así que nos debes una. Sí, la verdad que sí. Sí, ahí en la página de YouTube, donde nos pueden también estar escuchando y nos pueden ver ahí en este momento en vivo o pueden escuchar y ver los programas que hemos tenido en el pasado. Ahí Rafa puso un pequeño clipcito que muestra, pues nada, es la punta del iceberg de la experiencia tan linda y se la aconsejo a quienes puedan hacerlo, no se pierdan esa visita a la Virgencita en ese lugar que de verdad es le arrancaron un pedacito al cielo y lo pusieron ahí, en ese país, pues que la verdad nunca me imaginé visitar, Rafa, porque uno dice Bosnia, pues como que no, y sí, Dios me regaló ese regalo y fue algo mucho, mucho, mucho más grande de lo que yo me esperaba. Sí, señora. Bueno, vamos a identificar, usted está escuchando Radio María Miami a través de la 91.9 FM y transmitiendo también para la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, en la iglesia, y en YouTube en la iglesia Radio María. Andrea, esta noche tendremos una invitada muy especial. Sí, aquí ya estaba hablando precisamente con nuestra invitada. Pues tenemos una persona que nos va a acompañar muy especial en el programa del día de hoy y es la doctora Gloria Polo, quien el Señor le regaló una experiencia muy particular. Yo creo que muchas personas ya la conocen, ella ya ha dado su testimonio durante más de 27 años después de esta experiencia que Dios le permitió vivir en un momento de muerte. Ella vivió algo que ya ahorita no lo ampliará. Eh, Muy pocas personas han tenido esta experiencia, ¿no, Rafa? Incluso algunos santos han tenido la oportunidad de ver lo que pasa más allá de la muerte, de verdad apreciar con los ojos, con la visión que tenemos con este cuerpo, el purgatorio e incluso el infierno. No recuerdo ahorita, sino a los dos pastorcitos de Fátima, que la Virgen les dio esa oportunidad de ver el purgatorio y el infierno, que hoy en día ya son santos, ¿no? Santa Jacinta y San Francisco Marto. Ellos fueron unos de los que pudieron vivir y ver pues con sus ojos y comprobar la existencia de esto. La Virgen yo creo que se los presentó así. Ellos se aterraron un poco, pues porque eran niños y obviamente el infierno no debe ser, no es nada agradable, así que se horrorizaron, gritaban, se escandalizaron porque vieron cosas muy terribles. Pero la Virgen así lo quiso para comprobarnos, para mostrarnos que es una realidad y quizás esa onda que ha venido, esa tendencia que ha venido marcándose tanto de que eso no existe y de que el purgatorio y el infierno no existe, que el infierno se vive acá en la tierra, pues no es la realidad, no es cierto. No sé, Rafa, tú qué puedas aportarnos, qué dice la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a esto.
Sí, la doctrina de la iglesia enseña que el infierno es realmente real y la tradición y lo como bien señalabas, hay muchos santos que el Señor le ha mostrado el infierno y han dado testimonio de ello. Eh, para muchos hay revelaciones privadas que la iglesia reconoce y comparte, donde también se muestra el infierno y las advertencias de Ujú. ello. Inclusive los textos bíblicos en el Evangelio hay varias donde el Señor nos habla, ¿ok? De donde allí será el, el fuego que no se apaga y el crujir de dientes. Y nos da también la recomendación de resolver nuestros problemas con nuestros hermanos acá y no dejar cuentas para el más allá. Este, y definitivamente sí hay una intención del demonio de que pensemos que el pecado no existe y que el infierno no existe. Y es una estrategia muy tonta porque si bien es cierto, quienes visiten Roma, por ejemplo, van a poder ver un museo que aunque no habla del infierno, habla del purgatorio. Y es un museo donde hay muestras de que hay hermanos nuestros en el purgatorio y han dejado rastro físico como prueba de que sí existe tanto el purgatorio como el infierno. Y los textos bíblicos son de verdad no del todo claros, pero sí nos dejan ver que hay esta existencia. Ahora, sería muy tonto, diría yo, el negarlo sin tener una base y un fundamento de experiencia. Porque si bien es cierto, hay quienes han tenido la posibilidad de testimoniarlo, de vivirlo y dar su testimonio, pues negarlo es en base a qué, me pregunto yo. O sea, en base a qué tú niegas la existencia de algo que no puedes mostrar de que no existe. Por aquí ya nos llegó la doctora y le damos la bienvenida. Aún no está Zuka, no tengo la imagen de ella, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, estamos haciendo un marco, digamos, general del tema que vamos a tratar y es esta parte del purgatorio, del infierno. ¿Qué pasa después de la muerte? Esa pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el catecismo? Aquí también tenía pues preparado lo que el catecismo de la Iglesia Católica, que valga la pena, se los voy a mostrar, libro infaltable en nuestra casa, Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que todos debemos tener porque resuelve muchísimas dudas acerca de la doctrina de la Iglesia Católica. Es muy fácil de consultar, pues porque en la parte de atrás trae un índice con todos los temas. Trataron de abarcar todos los temas que podemos tener dudas. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una duda en cuanto a la palabra hombre. Entonces ahí marca todos los numerales en donde está la palabra hombre y donde aclara algo de ese tema. Vamos a ver un poco acerca qué dice del infierno. Acá hay un numeral completo en la segunda parte del catecismo, pues que explica qué es el infierno. Se lo recomiendo a todos, es el numeral 1033 y Allí siguientes. tenemos a la doctora Gloria Polo y le damos la bienvenida. Buenas noches y bienvenida, doctora Gloria, a Buenas la noches, iglesia. Dios les bendiga. Doctora, muchísimas Qué gracias por alegría. acompañarnos, qué alegría verla. ¿Cómo han estado? Qué alegría. La alegría es para mí.
Pues muy bien, aquí la saludamos desde el programa en la iglesia, desde Radio María Miami. Muy contenta de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por sacar ese tiempito. Sí, No, con todo señora. mi amor. Que para mí es una alegría grandísima compartir con ustedes. Tenemos un feedback por allí, doctora. Quizás hay dos conexiones. Déjenme remover esto. Okay. Esa del celular estaba bien. Ajá. Ah, ya, seguramente estaban conectadas con él. A ver. Creo que removí la que estaba. No, pero esa no tenía imagen. Ok. Por allí retomamos la imagen. A ver, doctora, háblenos un poquito a ver si la escuchamos. ¿Sí nos escucha? Papito Dios, te pedimos que te glorifiques. Yo sí les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. Sí. Comencemos con la oración. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Ustedes hacen la oración y yo les acompaño? Bueno, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor misericordioso, tú que eres el dueño de toda la existencia, te pedimos que nos acompañes en este programa para que aquí hablemos cosas que tú quieres que hablemos. Tú pon por favor las palabras en nuestra boca. Te agradecemos por la existencia de la doctora Gloria para que ella nos ilumine, nos ilustre lo que tú quieres que ella nos enseñe hoy. Te damos gracias, Señor, por este programa y por esta emisora que va dedicada a tu Santísima Madre. Amén. Amén. En el nombre del Padre. Amén. Santo. Amén. Muy. Doctora Gloria, fíjese, ya han pasado, el próximo mes harán 27 años de ese evento que cambió su vida, y yo había titulado en el promo, para el bien de su alma, pero también para el bien de muchas almas, porque su testimonio ha recorrido prácticamente el mundo entero y ha hecho tener en cuenta y conciencia a muchas personas de que el infierno existe y que la vida de pecado nos aparta del amor infinito de Dios. A estos 27 años que han ocurrido, ¿cuál es el balance de su experiencia? Bueno, ante todo, pues yo estoy demasiado agradecida con nuestro Señor por esa experiencia que me permitió vivir, porque uno cuando está en el mundo envuelve y seduce de una manera que uno empieza a andar en el pecado, pero es anestesiado, y tristemente lo que mejor sabe hacer Lucifer es hacernos creer que lo que estamos haciendo nosotros está correcto y no nos damos cuenta que estamos de espalda a Dios. Entonces, y no nos damos cuenta que lentamente nuestra alma queda en las garras de Lucifer. Entonces, miren, hace 27 años yo me consideraba una mujer que había alcanzado mis metas, era una mujer tristemente ya abortista y pensaba convencida que estaba haciendo el bien, que estaba ayudando a la mujer a ser mejor persona con más oportunidades. Y ese 5 de mayo de 1995, justo hace 27 años, voy a la Universidad Nacional donde estoy haciendo un posgrado con mi sobrino que también era odontólogo, y estaba lloviendo muchísimo y estaban cayendo rayos y truenos, pero cuando yo voy hacia la Facultad de Odontología, justo en ese instante ya estaba lloviendo con mucha fuerza, pero justo ya en ese momento ya no había tormenta como tan grave. Y cuando vamos hacia la Universidad Nacional, yo voy con un paraguas muy pequeño, mi sobrino me tiene cogido aquí en el brazo
y nos cae un rayo. Miren, yo no tengo con qué pagarle a Dios nuestro Señor ese regalo del rayo, porque me cambió mi vida. Fue dolorosísimo, sí, porque era una mujer muy vanidosa, solo pensaba en dietas, en verme linda, en estudiar mucho, en conseguir mucho dinero, y en un momento me cae el rayo y carboniza en un instante todo mi cuerpo, los senos se me queman, el brazo se me queman, las manos, se me quema todas las costillas, las piernas, mis órganos internos. Fue lo más grave, mis quemaduras, porque se me quemó el hígado, se me quemaron los ovarios, todos, absolutamente todos mis órganos internos se comprometieron con el rayo y quedé sin vida, quedé totalmente muerta, clínicamente muerta. Pero lo lindo de esta experiencia no es lo físico, ustedes pueden ver la mano del Señor, cómo me reconstruyó, cómo puso todas mis partes, pero lo lindo de esta experiencia es que cuando a mí me cayó el rayo, justo en ese momento, yo ya tenía totalmente descartada la existencia de una vida eterna. Yo pensaba que el diablo no existía, que el infierno no existía, andaba en la nueva era, en la brujería, en el feminismo, y saben, hermanos, impresionante astucia del demonio llegar a retirarnos de la verdadera fe del camino de salvación, de la alegría de saber que tú no mueres aquí, queda tu carne sin vida, pero naces a una vida eterna. Cuando a mí me cae el rayo, yo pensaba que si uno moría todo se acababa, que no había vida eterna, que la iglesia era una mentirosa, que era una mentirosa, el infierno era una mentira, pero que si no había infierno tampoco había cielo. ¿Y saben por qué? Yo estaba en terribles crisis de espiritualidad, pero yo tuve un momento cuando usted anda metido en tantas cosas de nueva era, que termina creyendo que todo lo tiene a su alcance. ¿Y qué sucedió? Que un día el demonio me pidió mi alma en un deseo intenso de suicidarme y no lo podía detener, al punto que un día iba en mi auto y sentí una fuerza más grande que mi propia voluntad, y en la cual en una curva de un puente, en lugar de yo mermar la velocidad en mi auto, aceleré y cuando ya quise levantar el pie del acelerador no pude, el pie me quedó engatillado allí y en lugar de ir girando, de girar en la curva para tratar de esquivar el salirme del puente, simplemente me fui así, me fui recta. Cuando yo voy a salir del puente, me hubiera matado si me hubiera salido de ese puente así como iba el carro a toda velocidad. En ese instante, el carro, por milagro de nuestro Señor, se detiene él solito y empieza a hacer campana y yo lo logré sostener, que no me volteara. Y afortunadamente, gracias a Dios, no venía nadie sobre la vía, o si no hubiéramos sido un accidente terrible. Y cuando yo ya controlo y deja de hacer trompo el carro, yo sostengo el carro y siento un impacto aterrador de saber que estuve a punto de perder la vida, y me doy cuenta en ese instante, recibo una iluminación del Espíritu Santo de que debo buscar a Dios, y en ese instante yo digo, no, yo tengo que buscar a Dios, yo no puedo dejar para mañana, porque si no la lógica me va a ganar, la razón vuelve y me saca de este deseo de irme a confesar, y llorando, angustiada, yo dije, yo tengo que buscar un sacerdote y yo me tengo que confesar. Desde los 13 años yo no me había vuelto a confesar, pero en ese instante donde estuve a punto de suicidarme, sentí un dolor, un deseo de volver a buscar a nuestro Señor, y un dolor grandísimo. Me doy cuenta en esa iluminación del Espíritu Santo,
en esa búsqueda que siempre hace nuestro Señor buscando al pecador. Y en ese momento digo, tengo que buscar un sacerdote, y empiezo a buscar iglesias, y las iglesias cerradas, pero llego a una parte donde había un funeral, y cuando veo que ya salió el funeral y veo al joven sacerdote de las escaleras, ahí cuando ya se había ido el funeral, y yo dejo mi auto abierto, de milagro no lo robaron, bajo, subo llorando, y le digo a este joven sacerdote, padre, por favor, yo le suplico, ayúdeme, padre, por favor, padre. Mire, yo temblaba así de ese momento de estar a punto de perder la vida en ese puente, y le digo, padre, si yo en este momento me muero, yo me voy para el infierno. Y lloraba sinceramente, tuve un momento de dolor muy sincero en ese momento, y como si ese ateísmo y todo ese feminismo y todas esas fuerzas de la oscuridad se hubieran quedado quietas en ese momento, no podían hacer nada. Pero cuando yo le digo a ese sacerdote, por favor, ayúdeme, por favor, padre, confiéseme, se lo suplico, no me quiero ir al infierno. Y el sacerdote me queda mirando y se ríe y me dice, no puedo creerlo. ¿Usted tan grande creyendo en el infierno? Si es que el infierno no existe, el infierno es para gente ignorante. Usted se ve una mujer intelectual, usted se ve una mujer preparada, usted se ve una mujer inteligente. Si es que Dios es solo misericordia. ¿De dónde han sacado que el infierno existe? No es verdad, Dios es solo amor, Dios es solo misericordia. El sacerdote, pensando que me iba a tranquilizar con su falsa, yo diría, es la falsedad más grande, como el demonio puede confundir a un hijo de Dios, a un ungido, marcado por el Espíritu Santo para ser ese sacerdote. Y él, en lugar de decirme, venga, la confieso, él simplemente me convence, me dice que no existe el infierno, que no existe el purgatorio, y que todas estas son imaginaciones, y que estos son personas desadaptadas que se inventaron esto, pero que de Dios no podía salir un infierno. Lejos de tranquilizarme, mi alma se vio sumida como si me hubieran botado al mismísimo infierno, en una oscuridad aterradora, en una angustia aterradora. Dios mío, ustedes no se imaginan lo que fue esto. Y yo sentía como si estuviera andando en el vacío, y toda confusa, ahí sí que mi angustia fue peor. Y cogí mi auto y me fui llorando con tanta rabia, y cuando voy en el auto empiezo a pensar, pero ¿cómo así? A mí toda la vida la iglesia me hablaba de que Cristo estaba en una cruz porque me ama, porque quiere mi salvación, porque ha pagado un precio de sangre para arrancarme del poder de las tinieblas. Pero si no existe el diablo, que hace un Cristo en la cruz? Todo es una mentira. Ese fue el punto más oscuro de mi vida. Muchos pecados, muchísimos abortos. Bueno, usted no se imagina la cantidad de pecados que se hicieron parte de mi existencia. Pero en el fondo de mi corazón había esa pequeña lucecita en que había una vista puesta en la vida eterna. Pero este sacerdote me la acabó. Lo poquito que me quedaba, lo acabó, lo quemó. Entonces, sí, yo literalmente me consideraba muy inteligente, y empecé a analizar, bueno, es una mentira, la iglesia es una mentirosa. Toda la vida me ha hablado de un Cristo que me ama y que está pagando un precio de sangre para arrancarme de las garras del infierno, del poder de las tinieblas. Entonces no existe. Entonces para mí esos meses antes del accidente fueron espantosos porque como que se me acabó la llamita que me iluminaba en mi interior.
Entonces yo busco agarrarme fuertemente de una convicción que llenara mi existencia. Y a pesar de que mi existencia estaba muy mezclada con todo el infierno, porque realmente una persona que defiende el aborto es una persona que vive en el infierno, es parte del infierno, porque Jesús es la vida y quien defiende el aborto lo patrocina o lo promociona, es parte del infierno, se hace parte del demonio. Y es como, así como existen los profetas de Dios, se vuelve uno un trabajador perfecto del demonio. Pero a pesar de todo eso, yo tenía en el fondo de mi corazón como esa llamita que me hacía acordar de mi infancia, de mi amor a Dios, y estaba ahí. Pero después de esto, ya, yo empiezo a buscar totalmente la racionalización y me acerco fuertemente a unas personas muy ateas, muy inteligentes, y yo quería encontrar como el agarrarme de algo, y es cuando empiezo a creer que somos totalmente productos de una evolución, que no hay una vida eterna, que no hay un Dios, que todo ha sido una mentira, y empiezo a caminar sobre cómo modificar la fe de la gente y cómo hacer para que la gente vuelva a la inteligencia de no dejarse manipular con una fe. Esa es Gloria Polo antes del 5 de mayo. Marchita, marchita. O sea, ustedes no se imaginan cuando uno se le como que es casi que se extingue esa lucecita de la fe que uno trae ahí, esa llamita del Espíritu Santo que está ahí y que así uno la embarre y que cometa pecados, ahí está. Entonces, cuando yo llego el 5 de mayo del 95, estoy pensando que somos productos de una evolución y que lo único importante en el ser humano es tener inteligencia, desarrollarla a la máxima capacidad y cuidarse de la iglesia, que es una manipuladora de gente bruta, de gente sin inteligencia. Sin embargo, a pesar de eso, yo no podía dejar de ir a la Santa Misa. Yo decía, bueno, si yo soy verdaderamente con mente científica, no puedo descartar que mi mamá tenga razón y que exista una vida eterna. Y por si acaso, iba a misa y sobre todo porque yo tenía que tener una apariencia dentro de mi familia, que yo seguía en la misma fe, y a mi esposo también porque mi papá lo había formado a que fuera a la iglesia, porque él no era un hombre de fe, al menos iba los domingos a la misa. Cuando llego el 5 de mayo del 95, casi a las 5 de la tarde, con mi sobrino, en esa turbulencia de alma, y me cae el rayo, miren hermanos, yo no tengo palabras, no las tengo, y me lamento y me pesa no tener las palabras para poder expresar esa experiencia. Yo quedo sin vida, pero me veo envuelta en una luz tan hermosa, tan indescriptible. Veo mi cuerpo carbonizado y me encuentro libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor. Me sentí tan amada. De esa luz salían rayos de amor que no solo caían sobre mí, sino sobre toda la humanidad. Cuando tú te mueres, el Señor sale a tu encuentro. Yo vi esa luz hermosísima. Esa luz donde salían esos rayos de amor que caían sobre toda la humanidad. Y yo pude ver a la humanidad toda en el mismo instante. Es como si Dios le prestara, en el momento que uno muere, le prestara su mirada y uno pudiera ver a todas las personas, pero no las ve en su exterior, porque mi mirada pagana era cómo está vestido, está gordo, está flaco, es bonito, está bonita la ropa. Esa era mi mirada.
Pero cuando yo estaba bajo el resplandor de ese amor, de esa luz que me traspasaba todo mi ser, y yo me doy cuenta que yo no estoy sometida a limitantes de espacio ni de tiempo, y veo a toda la humanidad. ¿Y saben cómo se veía la humanidad? Putrefacta, maloliente, en un mar de iniquidad, casi todo el mundo hundido entre el pecado, entre los placeres, entre los deleites, en la música, en el mundo de la mentira, de la fantasía, en los vicios, en la promiscuidad sexual, en las aberraciones. Era un mar que había hundido a la humanidad y habían unas muy poquitas personas por encima de ese mar de iniquidad, y esas personas tenían una luz hermosísima. Yo me doy cuenta que esas personas están tratando de arrancar de ese mar de iniquidad, ese infierno viviente, a las personas que están hundidas en el pecado, pero ellas están encima de esa iniquidad. No eran muchas, no eran tantas, pero veo que en América Centro, en América Sur sobre todo, había muchísimas, pero muchísimas personas que parecían como un solecito resplandecían aquí en el corazón resplandecían un fuego. Y yo me doy cuenta en esa sabiduría, en esa inteligencia, que esas personas eran personas adoradoras del Santísimo, hayan formado de su corazón un sagrario, y todas hacían un cuerpo porque todas estaban unidas en la misma palabra de Dios y unidas por el Espíritu Santo, formando un solo corazón, un solo cuerpo, y veo que ellas luchaban para tratar de sacar a las personas que estaban en la oscuridad, pero ya no estaban hundidas. Pero el mar de iniquidad se movía con fuerza porque era vivo, tratando de atrapar a esas personas y hundirlas y meterlas al fondo de ese mar de iniquidad. Yo tenía tanto, porque esa luz que salió a mi encuentro me levantó. Cuando tú te mueras te vas a acordar de mi hermano. Es el momento muy hermoso, porque el Dios que te ama sale a tu encuentro, te levanta, y cuando te va levantando, te va acercando a esa luz. Cuando te va acercando a esa luz, y se siente, es tan grande el amor que se siente, es tan inmenso, que la palabra amor se hace pobre cuando tú la puedes experimentar, cuando experimentas el amor de Dios, porque cuando tú dices amor no alcanzas a querer dar, a poder expresarle a los demás que es el amor de Dios. Cuando a mí me levanta el Señor y me pone cerca a su corazón, me doy cuenta en el resplandor más grande de esa luz, cuando estás más cerquita te das cuenta que esa luz es el corazón de Jesús, y Él te abraza y me abrazó. Cuando yo me veo así cerca a su corazón, me doy cuenta que ese corazón está abierto, pero esa herida es una puerta, y en esa puerta hay dos árboles bellísimos al lado y lado, no una puerta así, sino una entrada, pero delimitada por dos hermosísimos árboles bellísimos. Cuando yo miré en el fondo, me entré hacia el fondo, vi un jardín hermosísimo, un jardín con amor vivo, con flores vivas, con una belleza de naturaleza que no se puede, siendo tan hermosa la naturaleza nuestra, ¿no? Los árboles, las plantas, todo, no se puede comparar en nada
con esa belleza, donde todo es vivo, todo es amor. Y lo que más me impresionó, se veía un lago de agua viva, un lago de amor. Y yo quería entrar, yo no, con todo mi corazón quería entrar, pero yo misma, cuando quiero entrar, me doy cuenta que no puedo entrar. Me doy cuenta que estoy en pecado mortal y me doy cuenta que no, que yo misma he renunciado a la vida eterna. Yo misma me doy cuenta que yo he despreciado el amor de Dios. Con dolor me doy cuenta, con dolor me doy cuenta que allí entran los que están en gracia de Dios. Yo estoy en pecado mortal y siento el dolor de ese Dios que te ama. Sentí el dolor de Jesús, que después de abrazarme, me muestra que Él respeta mi libertad. Él me muestra cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración durante mi paso por la vida terrena, Él envió por mí. Y cuántas personas ofrecieron sus sufrimientos, sus cánceres, sus enfermedades por la conversión de los pecadores. Y yo era una de ellas. Y me doy cuenta que el Señor nos ama tanto, 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 es tan grande su amor, que respeta la libertad. Y Él, en ese respeto tan grande que tiene nuestro Señor al libre albedrío, a la libertad, o para amar a Dios o para despreciarlo. Y amar a Dios es amar sus mandamientos, amar su palabra, es seguir sus huellas, seguir sus pasos. No es decir yo amo a Dios, pero le pongo los cuernos a mi marido, yo amo a Dios, pero soy chismosa. No es así. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y vivo conforme al mundo. No es cierto. Quien verdaderamente ama a Dios, a pesar de las debilidades, a pesar de las malas inclinaciones y de las luchas que tenemos a diario, por encima de todo y de todos, por encima de la vida laboral, por encima de la economía, por encima de uno mismo, incluso de la misma familia, está el amor a Dios. Entonces, cuando el Señor me abraza, me muestra que tan grande es su amor, pero que yo lo desprecié, mi respuesta fue simplemente lo cómodo y él lo cómodo era que duré creyendo muchísimo tiempo, entre comillas, creyendo en Dios, pero viviendo paganamente. Y al final terminé creyendo que ni siquiera Dios existía. Y ese es el peligro, como el enemigo actúa cuando uno empieza a negociar con el demonio y a querer tener aquí el mundo, el paganismo, y decir que yo voy para el cielo. Es la gran mentira. Y entonces cuando yo veo que el Señor me va a retirar de su corazón y el dolor, ¿se les imaginan cuánto le duele a Jesús? Perder un alma. Cuánta misericordia, cuánto amor de Dios, cómo nos busca. Es que el dolor en la vida eterna es cuando ya uno abandona, cuando uno mismo abandonó en vida terrena a Dios y despreció su misericordia, porque hasta el último instante de la vida de uno, Dios lo está buscando. Jesús siempre lo está buscando, porque Él no quiere que un pecador se condene, Él quiere la salvación de nosotros. Cuando el Señor me va a sacar, me va a entregar al demonio y siento el dolor de Jesús, en ese momento recogen mi cuerpo que está sin vida, está botando humo, el cuerpo sin vida de mi sobrino. Ya no estamos pasando corriente porque pasamos electricidad y no nos podían recoger. Nos llevan a la enfermería de la Universidad Nacional, los médicos inician una reanimación cardíaca
mi sobrino no vuelve, un joven muy creyente, no se avergonzaba de su fe, pero él no regresa. Pero cuando ellos creen que yo tampoco voy a regresar, ya no, están como empezando a darse por vencidos, y el último médico sigue intentando reanimarme. Cuando grita el médico, ya vuelve, ya vuelve. Cuando él dice vuelvo, yo entro a mi cuerpo, fue terriblemente, espantosamente doloroso volver a ese cuerpo quemado. Ustedes no se imaginan lo terrible que ver, además del dolor de un quemado es terrible. Y cuando me preguntaban ellos para saber, ellos en ese momento los médicos dicen, uy, tanto tiempo sin oxígeno, debe estar hecho un vegetal. Y me empiezan a preguntar el nombre, y cuando yo hablaba me salía un humo azul, azul por dentro, cada vez que hablaba de mi boca, y el dolor de mis quemaduras era terrible, pero les pude dar mis datos, mi cédula, mi nombre, y en ese instante ellos dicen, no puedo creerlo, se le habrán chamuscado algunas neuronas, pero tiene todas las respuestas correctas. Bueno, el caso es que me trasladan al hospital. En el hospital entró a cirugías repetitivas, hicieron muchos procesos consecutivos donde me fueron haciendo desviaciones, pero en esa ya me colapso mis riñones se colapsan, mis pulmones también, me pongo totalmente así como un monstruo, totalmente inflamada, y en una de las cirugías vuelvo y me agravo, vuelvo y entro en paro cardíaco, y los médicos inician, bueno, la reanimación, y entro, gracias a que estaba conectada a los aparatos, entraba el aire porque mis pulmones ya no tenían capacidad de respirar. Bueno, estaba gravísimo, pero lo importante de esto no fue la parte física, aunque sí es demasiado grande, sino lo grande de esto es que cuando yo salgo por segunda vez de mi cuerpo y veo a los médicos luchando por mí, yo empecé a ver aterradoramente empezaron a salir un montón de criaturas espantosísimas, que su mirada era de tanto odio que su mirada me quemaba, y eran tan espantosamente aterradoras que si yo ahorita tuviera en mi conciencia acordarme de cómo eran, de acordarme cómo eran, me acuerdo que eran espantosas, aterradoras, que era tanto el odio que en sí mismo el odio me quemaba peor que las quemaduras eléctricas, y en ese horror de ver que se me acercaban, que venían por mí, yo quise entrar a mi cuerpo, pero mi cuerpo no me recibió, no podía entrar a mi cuerpo. Entonces yo manejaba todas estas cosas de meditación trascendental, de viajes astrales. Entonces yo simplemente pensé atravesar la pared del quirófano y subirme a hacer un viaje astral. Yo salgo y atravieso la pared del quirófano, porque para mí atravesar paredes era muy fácil. Ya no lo manejo. Cuando tan pronto atravieso la pared del quirófano, ya es un salto al vacío donde se acabó mi voluntad, mis poderes mentales y todas esas adquisiciones que me las había dado Lucifer. No era mi poder mental ni nada, como creía que tenía una fuerza mental muy poderosa, y que el tercer ojo y toda esa cantidad de barbaridades en que me había metido me sirven para nada, y caigo en un vacío donde ya no puedo manejar las cosas, donde queriendo regresar no puedo, atravieso un montón de celdas como cárceles. Yo me doy cuenta que en esas cárceles paso de la luz a la oscuridad, veo en las partes superiores a unas almas hermosísimas, vestidas ya de luz, totalmente purificadas, y alcanzo a deslumbrar como
entraban como si fueran en un agua y los ángeles sacaban a las almas que estaban bien arriba y me doy cuenta que ellas ya están purificadas y me doy cuenta que están vestidas del Cordero de Dios y yo me doy cuenta que las almas que están más arriba eran almas eucarísticas que todos los santos días de su vida y todos los días iban a la Santa Eucaristía, no iban el domingo por miedo o porque tocaba, sino que iban todos los días por amor, porque estaban enamoradas de Dios. Y yo me doy cuenta que ellas en su vida terrena, cuando pasaron por la vida terrena, no alcanzaban a pecar cuando ya tenían dolor de pecado, se confesaban y cuando ellas adoraban a Jesús y cuando ellas comían el cuerpo de Cristo, Cristo volvió a reconstruir sus vestiduras hasta el punto de que ya estaban cristificadas, totalmente revestidas de Jesús y por eso salían, ya no pesaban y ya los ángeles la sacaban de allí, pero a medida que yo voy descendiendo en esas cárceles, volviendo como las almas se van desfigurando, van quedando más horribles y en las partes de abajo ya veo que ya no tienen casi ni carne, sino que están totalmente desfiguradas, totalmente horribles, pero yo me doy cuenta que ellas hasta ahí, ellas habían alcanzado la misericordia de Dios y habían distintos estados de la poca reparación que hicieron en vida de sus pecados y se lamentaban de las consecuencias de sus pecados. Para mí fue muy doloroso porque vi a mi padre quemándose en un pantano y yo me doy cuenta que no tenía carne, y, o sea, estaba totalmente desfigurado, pero yo me doy cuenta que es mi padre y yo me doy cuenta que él, pues él en su vida terrena fue un hombre, a pesar que nos amó, luchó por sacarnos adelante, a pesar de ser muy pobre, luchó para que mi mamá estuviera en la casa, pendiente de nosotros y nos educara. Mi papá decía, yo no tengo dinero, pero lo que mejor puedo darle a mis hijos, aparte de que ellos vayan a misa, porque su relación con Dios, pues no era como la de mi mamá, que tenía una espiritualidad muy de oración, muy orante, muy de santísimo, de santa misa, de fe profunda. Mi papá fue un hombre de misa de domingo, pero él era un hombre muy machista y entre su machismo él no veía malo ni pecado, sino que era parte de ser macho, el andar con mujeres, y le encantaba ir a los prostíbulos, irse a emborrachar en los fines de semana, estar viernes, sábado, ya llegar el sábado en la tarde o muy noche y al otro día sí iba a misa y él pensaba que eso era ser hombre y él enseñó así a mis hermanos varones a ser machos y para él machos era eso, el hombre que anda en los prostíbulos, que toma mucho, que no se deja de nadie, que tiene mucha fuerza. Pero él allá, yo veo como mi madre oraba tanto por él, mi madre oraba muchísimo para que mi padre abandonara toda esta vida de desorden y de pecado. Y mi madre siempre, siempre oró por mi papá, siempre. De hecho, yo siempre critiqué a mi mamá y decía que tuviera dignidad, que le pusiera los cuernos a mi papá, así que mi papá se los ponía. Y mamá decía, mija, es que yo juré cuando me casé que yo tenía que éramos una sola carne y que yo tenía que amarlo en la enfermedad y él está enfermo en su alma y yo tengo que orar porque mi misión es buscar que él encuentre en mí una esposa virtuosa que lo ama y que sobre todo que ante todo ama a Dios y muestra a Dios en su vida. Y si yo soy cariñosa con él y todo es porque él tiene que entrar un día a darse cuenta de la diferencia de lo que es una mujer que Dios le ha dado y lo que él encuentra en la calle. Yo jamás comprendí a mi mamá hasta que vi que gracias a la oración de mi mamá, mi papá no se había ido al infierno, que mi papá en el último instante de su vida se había arrepentido de sus pecados, había perdido perdón a Dios y que le había alcanzado la misericordia de Dios.
Mas, sin embargo, sus grandes dolores fue pecar en el cuerpo. Es terrible, hermanos. Hoy en día nos hablan de la promiscuidad, de las aberraciones, de que todas las personas tienen derecho a darle rienda suelta a sus placeres, a sus concupiscencias, pero allá mi padre gritaba de dolor de verse sin carne, totalmente desfigurado y entre todo ese pantano de toda su vida desordenada, y, pero con la esperanza de que un día iba a alcanzar ver el rostro del Señor. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Las almas del purgatorio dependen del amor de sus parientes que le manden a hacer santas eucaristías para que ellas, esos huecos, vayan siendo llenadas poco a poco por la Santa Eucaristía. Cuando el sacerdote en la Santa Doctora Eucaristía Gloria, nombra las almas del purgatorio. permítame un momentito, Sí, tenemos que despedirnos de la emisora. Ya el tiempo en la emisora se nos agotó, pero vamos a continuar. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, esta noche con la doctora Gloria Polo. 27 años después, un testimonio del amor y la misericordia de Dios. A nuestros hermanos de En la Iglesia y de Radio María Spanish en los Estados Unidos, los esperamos el próximo miércoles. Y continuamos en nuestras redes a través de YouTube y de Facebook. Si usted quiere continuar viendo ese testimonio tan conmovedor y con tanto detalle que estamos aquí, nos tiene sin aliento, pues puede vernos en youtube.com en el canal de En la Iglesia. Ahí los esperamos y nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Gracias. Muy bien. Continúe, doctora Gloria. un alma del purgatorio en sí misma no puede hacer nada por ella. Pero la iglesia, que es nuestra madre, la iglesia que trasciende el tiempo, el espacio, porque la iglesia es el corazón de Cristo y en Cristo no hay tiempo. Y en Cristo todo es presente, en ese eterno presente de la Santa Eucaristía, en esa plenitud, cuando el sacerdote nombra las almas del purgatorio, las manos de Cristo, que son las manos del sacerdote, toma todas esas almas y las mete en el cáliz de la salvación, en el cáliz cuando ya ha sido consagrado nuestro Señor, ahí está el cáliz de la salvación para el mundo entero. Y cuando tú oras por un alma del purgatorio, y la iglesia de todas maneras ora por las benditas almas, en las manos de Cristo meten las almitas en el cáliz. Cuando están en el cáliz, ellas descansan de sus sufrimientos y de sus penas, y cuando ya las sacan, van un poquitico más restauradas, un poquitico más reconstruidas, porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Si no estamos vestidas del Cordero de Dios, nadie puede entrar al cielo, porque nada manchado va a entrar allí. Ellas ya no pueden hacer nada, pero los parientes vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio, sobre todo mandando a hacer santas misas por ellas, pero no solo mandarlas a hacer, sino ir los parientes, clamar a Dios y por esas benditas almas del purgatorio. Y sobre todo lo más grande es la conversión nuestra. Si usted quiere hacer algo por su papá, pídale a Dios la gracia de convertirse. Por ejemplo, si usted es un hombre machista, mujeriego, tomatrago, pídale al Señor la gracia por el bien de su propia alma y por su padre, el ser un hombre fiel, un hombre respetuoso, un hombre que ama a su esposa, que la protege, que la respeta, que no la está dando de gritos, de insultos, que usted le pide al Espíritu Santo para poder formar hijos para Dios y aprender que a Dios le agrada muchísimo que usted como patriarca lleve a sus hijos de su mano a la Santa Iglesia, se postre delante de Jesús sacramentado, ponga su frente en el piso,
está viendo lo que usted le está enseñando con su vida. Y eso ayuda más que a veces que 1000 palabras que le hablemos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué le ayudaría muchísimo al alma de mi padre? Que sus hijos abandonen los vicios, el alcohol, el cigarrillo, dejen de ser machistas, que no sean mujeriegos, que eso le ayuda muchísimo al sufrimiento de un alma del purgatorio, porque un alma del purgatorio se lamenta de haber ofendido tanto a Dios y añora estar con Él, pero sabe que uno, así Dios no le diga nada, uno ve sus propias vestiduras y uno es incapaz de, así le dijera a Dios, siga al cielo, uno sería uno mismo, sabe la consecuencia de cómo está su alma, si uno sabe ver el alma y se da cuenta de la respuesta, pero también las almas del purgatorio se lamentan del bien que no hicieron, del amor, de no haber formado sus hijos, de no haberles dado buen ejemplo. Los padres que abandonan a sus hijos se lamentan terriblemente de no haber sido esos patriarcas que formaron a sus hijos para Dios, o del maltrato que le hicieron, o el sufrimiento y la angustia que ocasionaron a sus hijos cuando golpeaban o maltrataban a sus esposas. Viceversa, una mujer también se lamenta cuando está allá y se da cuenta lo grande que es el matrimonio y que entran 2 personas a la iglesia y salen 3 porque la tercera persona es Cristo, el que unifica ese hogar y el Espíritu Santo, esa explosión de amor que hay en esa pareja que termina fructificando en unos hijos, y que esos hijos no solo son el que hay que darle el estudio y comprarle el celular, sino que se forma y se le imprime a ese niño el don de la experiencia del amor de Dios. El niño ya tiene ese amor a Dios en su corazón, pero son los padres los que tienen que avivar esa llama y si yo quiero que mi hijo viva en Dios, ¿en dónde encuentro a Dios? ¿Dónde está Cristo? Pues Cristo está en su iglesia, Cristo está en sus sacramentos, en los sacramentos que nos vivifican, Cristo está en la palabra. Usted no puede encontrar a Cristo en otra parte, sino es en la iglesia. Por eso nuestra iglesia es la única y verdadera iglesia. Yo no estoy hablando mal de mis hermanos separados, pero yo pido a Dios que ellos en ese deseo de buscar a Dios, el Espíritu Santo los dirija donde realmente está su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, están en la Santa Eucaristía. Doctora, aquí cuando yo sigo descendiendo. Yo tengo una pregunta que es muy común, y es que las personas tienden a pedirle a su mamá que se murió, al papá, a la abuelita. Si esa alma está en el purgatorio, esas oraciones que la persona pide por una ayuda o algo, ¿es una carga para las almas de purgatorio? Sí, de hecho, cuando el Señor me abre el libro de mi vida, me muestra el egoísmo de los parientes vivos, que en lugar de pedirle a Dios por esa alma, por ese papá, por ejemplo, que murió, en lugar de uno de pedir que Dios mío, mi padre me lo dio todo, con errores o no, luchó por mí, Señor, mira, yo te ofrezco esto por mi papá, papito Dios, mira, por favor ayúdame a cambiar para darte la gloria a ti, para el bien de las almas y la mía propia, y para que mi padre no sufra, o sea, pero si yo en lugar de hacer eso y mandar hacer santas misas, le genero más sufrimiento a esa alma. Y el Señor, cuando tú te mueras, cuando te abre el libro de la vida, porque a todos nos lo va a abrir, a mí me lo abrió, te va a mostrar que ese papá dio lo poco, lo mucho, dio por él, pero él ahí
necesita es de la misericordia de nosotros que somos los que podemos orar por ellos. Y ellos son los que necesitan, nos lo dieron todo en la tierra, pero cuando están en eternidad, ellos necesitan de nuestras oraciones, de nuestra conversión, de las obras de caridad que hagamos, porque si yo quiero hacer algo por mi padre, ¿qué tengo que hacer? Hacer obras de caridad, evangelizar y ofrecerlo todo a Dios por el bien de mis familiares en la eternidad, por el bien, por mi familia terrena que está viviendo en este instante y por mi propia alma, por el bien de las almas de vivos y difuntos. Pero yo no puedo ser una carga para una pobre alma, porque eso es ser uno egoísta. Si ellas están en unas partes altas, ellas pueden orar por nosotros, pero nosotros no sabemos la condición y ellas totalmente, amorosamente desinteresadas, orarán por nosotros, pero nosotros de aquí a ellas en particular no podemos pedir por ellas. Sí se puede pedir por las benditas almas del purgatorio, que son las que ellas pueden interceder por nosotros y nosotros oramos por ellas. Por eso hay esa oración tan hermosa que aquí en Colombia se tiene tan presente en los requiems, cuando dice almas santas, almas pacientes, almas purgantes, rogad a Dios por nosotras. Ahí estoy hablando por las que ya van a subir. Ellas sí pueden orar por nosotros, pero yo no puedo decir que mi papá esté allí, o que mi mamá esté allí, o que mi hermano esté allí. ¿Yo qué tengo que hacer? Tener ese movimiento de misericordia por las benditas almas del purgatorio, porque Dios es misericordia. ¿Y qué quiere de nosotros? Que nosotros tengamos misericordia. Y la misericordia es no ver qué me puede dar mi papá, sino qué le puedo ofrecer yo a mi papá. Y eso, mandar a hacer santas Eucaristías por mi papá y por todas las benditas almas del purgatorio. Por mi mamá y por las benditas almas del purgatorio, especialmente las abandonadas, las que nadie se acuerda de ellas, o las que simplemente nadie más, se murió el papá y ya, listo, se fue para el cielo. No, todas las almas, muy pocas almas, muy privilegiadas, pasan derechito al cielo. De hecho, cuando yo estuve en Italia, habían muchos grupos de oración del Padre Pío, y en un grupo de oración que era muy grande, me decían ellos que de Italia, que ellos siempre decían, ay, no, cuando nos muramos y nos vayamos para el cielo y nos vamos a encontrar con el Padre Pío, y el Padre Pío va a salir a nuestro encuentro, y siempre decían lo mismo. Y un día que estaban en vigilia y en oración, y estuvieron muchos días en fuerte oración, en un retiro y ellos dicen, Gloria, se nos apareció el Padre Pío, y nos dicen, qué soberbios son ustedes, diciendo que se van para el cielo derechito. Dijo, yo duré 8 horas en el purgatorio por mi temperamento, pero 8 horas, pero de Dios, no 8 horas de la tierra, ¿ustedes se imaginan? Y entonces ellos dijeron, Dios mío, de ahí nos despertamos a darnos cuenta pues que no, que igual vamos a pasar por el purgatorio, porque sin santidad nadie va a ver el rostro de Dios. Y si el Padre Pío estuvo 8 horas, ¿qué nos espera a nosotros? Y es cierto, o sea, son muy pocas las almas que realmente pasan derechito. No soy quien para decir quién o cómo, pero sí me di cuenta que pasan por el purgatorio, y el purgatorio tiene estados, muchos estados. De hecho, yo no me pude quedar en ningún estado, yo seguí descendiendo, y cuando yo llego a una parte plana, se abrió una boca espantosamente horrible, rugió, y cuando se abre esa boca, para mí fue el momento más terrorífico, el más espantoso, el más pavoroso, porque me chupa esa boca y yo me voy como si fuera una pluma. De nada me servía los poderes mentales a fuerza de voluntad, el concentrarme a punta de poder mental, mover los objetos con el poder de mi mente, nada me servía,
porque yo caigo en ese horrible hueco, y cuando yo caigo en ese horrible hueco, esa boca se cierra así y yo quedo ahí, pero gracias a Dios yo no entro porque San Miguel me coge de los pies y mi cuerpo entra en ese horrible hueco, y es cuando se botan sobre mí un montón de pavorosas criaturas, ya se pegan como si me estuviesen alando y, y me jalaban para que me soltaran porque gritaban que yo era de ellas, que yo era de ellas, que me soltaran. Miren, yo con esto quiero terminar. Yo no le deseo a nadie, ni al peor de los hombres, ni al peor de los criminales, ni a la persona más pavorosa, le deseo que se vaya para el infierno. Yo no llegué al infierno, yo llegué a la boca al infierno. Si fue tan terrible, solo esa boca, y me quemaba de una manera espantosa, tan espantosa, que incluso cuando yo regresé, yo duré como 2 años en que sentía que me estaba quemando como en una paila de aceite hirviendo. Y y un sacerdote franciscano me dijo, y yo no resistía casi ni la ropa, no resistía, o sea, yo tenía que orar mucho después de que Dios me permite en ese hueco, resumo un poquito, porque ustedes saben que de todas maneras estoy en sabático, y dentro del sabático pues tengo el no hablar del infierno, y pues esa parte sí la quiero respetar, que la estoy respetando, no quiero hablar de esa parte, pero sí quiero, hermanito, que a usted le quede muy claro que si usted se muere en pecado mortal, hermano, el infierno existe. Y que Dios no quiere que tú te vayas al infierno, porque te ama. Y porque prueba de esto está en una cruz. Pero si tú no te dejas transformar de la palabra de Dios, si tú no te acercas a los sacramentos, si tú no pones a tu Señor en donde debe estar por encima de todo, hermano, yo no te voy a decir que te vas a condenar, porque yo no soy Dios, pero desde mi experiencia te digo, hermano, que gracias a que San Miguel no me soltó, y que por misericordia de Dios, Dios me permitió a mí regresar, pero ¿para qué? Para que yo sirviera de espejo a ustedes. Sí, yo alcancé misericordia, pero esa misericordia por la cual no me fui al infierno, y el Señor me regaló esa segunda oportunidad, después de que me abren el libro de la vida, y después de que el Señor me muestra mis terribles pecados, y me muestra, por ejemplo, con el aborto, cuando usted paga un aborto, cuando usted aconseja un aborto, el grito de esos bebés en el momento en que saben que su mamá los va a matar, así tengan un segundo de fecundado, ellos tienen un alma adulta. El alma no crece como la carne que se tiene que formar así, no. En el momento en que Dios sopla, infunde su espíritu sobre esas dos células, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, y ahí hay una explosión inmensa, y en esa explosión, ese soplo de Dios, ese es el alma de la criatura, y el alma ya es adulta, el alma tiene pleno entendimiento y sabiduría, y el alma ama al Señor, y ama, porque Dios es amor. Ya después viene todo lo concerniente al pecado original y todo lo que viene por nuestra carne, por nuestra naturaleza mancillada, pero un bebé, así tenga un segundo de fecundado, en el momento en que la va a matar, el bebé llora y tiene sufrimiento. Y a todos, por ejemplo, un pedacito que hablo del libro de la vida, es el horror de un niño que va a ser sacrificado en el vientre de su mamá. Y cómo llora y cómo tiembla, y cómo así la mamá esté anestesiado, al bebé le duele que lo maten. Dios mío, qué crueles, qué perversos, qué malvados, cómo nos hemos hecho imagen y semejanza de Lucifer, que se habla del aborto como un derecho, Dios santo, y qué cerramiento al Espíritu Santo tan grande de esta generación, que es la más perversa de todas las generaciones,
donde se matan a los bebés en las entrañas de sus propias madres. Dios, no, el hombre no pudo haber descendido tan abajo, es que ni un animal salvaje hace eso, una leona pelea por su cachorro, una gallinita pelea por sus pollitos, y una mujer con toda su inteligencia mata a su bebé en las entrañas, o un médico con tanto estudio y con tanto deseo de servir a un hombre, a los seres humanos, porque para qué han estudiado, es un don de Dios, el ser médico, para defender la vida, para luchar por la vida, por la salud, y convertirse en una simple bestia asesina. Dios mío, es aterrador. Entonces, ¿tú qué vas a hacer en el libro de la vida? Vas a ver el amor de tu Dios manifestado en la iglesia, en nuestra iglesia, manifestado en nuestra iglesia, en la palabra, en los sacramentos, un Dios que te busca, que quiere tu salvación, una iglesia que te ama, los miembros del cuerpo místico que quieren la salvación de los pecadores, porque eso es lo que Dios pone en nuestro corazón, no el juicio de quién se va a condenar, sino un deseo de salvarme para estar eternamente con Dios, pero no ir de manos vacías como fui yo, sino un deseo inmenso que las almas se salven, un deseo que nadie se condene. Eso es lo que nos pone nuestra Madre la Iglesia, nuestro amado Jesús, nuestra Santísima Madre, el cuerpo místico, el deseo de no solo de mi salvación y la de mi familia, sino la de la humanidad. Cuando uno está en ese hueco y el Señor me abre libre la vida, me ve la vida a través de los mandamientos. Y a través de los mandamientos uno se da cuenta cómo el pecado lo aleja del amor de Dios y cómo empieza uno a hablar de Dios, pero un Dios bombero que le pide solo que te ayude, y cuando estás bien y te acuerdas. Y qué vergüenza a una persona que diga que cree en Dios y van de los brujos, creen en los adivinos, creen en riegos, en buenas suertes, en energías. Si tú tienes a Dios, ¿para qué necesidad tienes de ir a una bruja, un adivino, o creer en energías, o en astros, o en horóscopos? Dios santo. Y en caer en tantas idolatrías como no ir a misa porque tengo que trabajar y conseguir dinero, y poniendo todo por encima de Dios. Y uno también ve la relación de uno con el prójimo y las consecuencias de nuestros pecados, nuestra falta de caridad. Si yo me alejo del amor de Dios, si yo no voy a adorarlo al Santísimo Sacramento, pues mi alma se va secando, se va deshidratando del amor de Dios. Y si yo no como su cuerpo y bebo su sangre, el don más grande, lo más grande, el misterio, el milagro más grande del amor de Dios, como en esas manos consagradas cuando invocan el Espíritu Santo, cae el fuego del trono de Dios y consume ese pan y ese vino, y como Jesús pone un pedazo de su corazón ahí y llena ese cáliz con su propia sangre, el banquete de celestial para darnos la vida eterna, hermanos. No despreciemos la Eucaristía, no la despreciemos, no despreciemos a nuestro Señor, como Él siendo Dios y verdadero hombre, por amor a usted y por amor a mí, se esconde como un prisionero en un sagrario, en un pedazo de pan, esperándote para consolarte cuando lloras, para cambiar tu alma, para sacarte tus malas inclinaciones, para llenarte de su amor. Y cuando Él nos llena de su amor, nos da amor para los demás, nos da amor para el pobre, para el necesitado, nos duele el enfermo. Así tengamos poquito, compartimos con alegría el pan material y lo más grande, el pan de vida eterna. Pero si no, llegas de mano vacía, hermano. Para mí fue terrible ver cómo esa alma hermosa
que estaba vestida en el bautizo, que era idéntica, imagen y semejanza de Dios. Cuando a uno lo bautizan, uno queda igualito, totalmente, su alma resplandeciente, blanca, imagen y semejanza de Dios, de Jesús. Pero cuando uno peca, esa alma se va poroseando, se va llenando de pecado, la voluntad se va encadenando. Y uno sin darse cuenta gasta tantas horas entre un WhatsApp, entre un internet y el tiempo de Dios, el tiempo de la adoración, el tiempo de la profundidad de su alma y de tener esa unión de corazón a corazón con Dios, se va descuidando. ¿Cuántas horas gastamos en música, cosas que no, y cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo en nuestra vida Dios está presente en nuestra vida? Pues hermanos, yo quiero terminar con esto. El diablo existe y lucha por nuestras almas. Pero por encima de todo poder del mal está el amor de Dios. Y Dios quiere que tú te conviertas, hermano, porque quizás sea tu último segundo. Dios quiere que tú vuelvas a Él, porque quizás no vas a tener un año que se muere la gente anciana. Y cuando mejor me creía que estaba bien, me cayó un rayo y estaba en la presencia de Dios. Por la misericordia de Dios, yo estoy. Y Dios prestó un espejo y le prestó a usted un espejo, mi vida. Porque ese Dios vivo, amante, resucitado, quiere que usted y yo nos dejemos transformar de Él e iniciemos ese camino de conversión por su gracia, por su amor, y un día usted y yo nos podamos abrazar en el cielo. Oren por mí, que lloraré por ustedes, para que ustedes y yo perseveremos en el camino de Dios. Dios los bendiga, los amo en el amor de Dios, y ojalá Dios nos permita abrazarnos en el cielo. Muchas bendiciones, hermano. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que yo quisiera hacerle una pregunta, y es ese momento culminante de la misericordia de Dios, en el que Él le permite regresar a esta tierra para darle esa segunda oportunidad de volver a vivir y de darnos hoy, después de 27 años, este testimonio, y a estos oyentes y a las personas que estamos viéndonos, hacernos entender esta realidad que no queremos ver. ¿Cómo fue ese momento, en el último instante en el que Dios demuestra su máxima misericordia y le dice, regresa? Háblenos un momentico de Sí. ese gran instante en donde el amor de Dios se derrama todo y le da a usted esa segunda oportunidad de vivir. Sí, es tan grande ese momento. Cuando se cierra el libro en mi vida y yo me doy cuenta que por mi libre albedrío yo escogí una vida eterna sin Dios. Yo siento el dolor de haber dañado a tantas personas en ese momento en mi camino por la vida terrena. Y yo miro a mi mamá, porque en el juicio vi a mi madre en la parte de arriba y 4 escalones más abajo a mi papá. Y ellos están ahí porque ellos también van a rendir cuentas a Dios qué dejaron en mi corazón, cómo me formaron y cómo me cuidaron. Y no era solo darle una carrera y una profesión, sino lo más grande que tú le puedes dar a un hijo es el amor a ese Dios y el amor a esa vida eterna. Y entender que nuestra meta no está aquí en la tierra, sino nuestra meta está en el cielo, y que el camino por la tierra es un paso, pero en ese paso tú tienes que mostrar a tu Dios y llevar a muchas almas hacia el camino de Dios, además de asistirlas en sus necesidades corporales. Cuando se cierra ese libro de la vida y yo miro a mi mamá y veo a esa mujer que me quiso llevar siempre a Dios,
yo veo a esa mujer que a pesar de su pobreza y a pesar de sus enfermedades, siempre nos mostró a Dios, pero no nos mostró un Dios, que te vas para el infierno, no, un Dios que te ama y que por amor tú tienes que responderle a Dios con amor, y me lo mostró con su vida. Entonces cuando yo miro a mi madre, yo siento vergüenza y le digo, mami, qué vergüenza, me compré donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus dos dedos hacia arriba, me señala que yo mire arriba. Cuando yo miro arriba, no tengo en mi conciencia que vi, pero saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Cuando salta de mis ojos mi ceguera espiritual, yo siento ese dolor tan grande de mis pecados, y con un dolor, un grito sale de lo profundo de mi ser. Y yo grito, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor. Perdóname. Dame una segunda oportunidad. Y ese es el momento más hermoso, porque Él baja en esa luz y me saca de ese hueco. Y cuando me saca de ese hueco me dice, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu sangre, porque es normal que tu sangre clame y ore por ti, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti. Y es cuando veo yo el gran poder de la oración de intercesión. Y veo cuando salen las noticias y en los periódicos, la noticia del rayo, cómo tanta gente se conmovió y lloraron y oraron de corazón por mí. Esas personas que oraron por mí se prendieron como unas lucecitas que subían al cielo por mí, subían así hacia el cielo por mí, pero yo estoy aquí por el más pobre de todos los que oraron por mí. Un campesino humilde que moría de hambre, un campesino al cual la guerrilla lo tenía amenazado porque no tenía dinero para pagar la cuota que la guerrilla le pide a los campesinos mensualmente para que obligatoriamente ellos pasan un dinero a la guerrilla. Y le estaban pidiendo a sus hijitos, él tenía dos hijitos, dos varoncitos, y le estaban pidiendo que entregara a la guerrilla uno de los varoncitos. Y él, a pesar de su pobreza, el Señor me muestra ese campesino y dice, mira, no tiene un pan en su mesa, ni para él, ni para su familia. Y el domingo el campesino baja a la Santa Misa y caminó horas y horas y horas bajando de la montaña a buscar en una parte donde hacían Eucaristía. Y cuando él entra ahí en el templo, en la iglesia donde se celebraba la Santa Eucaristía, con su mujer y sus dos hijos, iba con la mejor ropita. Y cuando él entra se llena su corazón de gozo,
Él se arrodilla y pone su frente en el piso y con su corazón gritó: Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por mis hijitos. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Señor, yo no soy digno de tanto amor. Alguien que moría de hambre y en esa situación le daba gracias a Dios. Y yo no agradecí nunca a Dios. Cuando era pequeña le daba gracias, pero ya grande, todo pensaba que era un merecimiento propio de lo que me daba. Y ese campesino veía, y él pensaba que todo el mundo veía la Eucaristía como él la veía. Él veía a los santos ángeles, la Santísima Virgen María en la misa, como el cielo y la tierra se unían, cómo bajaba el fuego del trono de Dios cuando el sacerdote invocaba al Espíritu Santo, cómo las personas cuando recibían el cuerpo de Cristo, había una explosión en su alma. Él veía todo eso y él pensaba que todo el mundo lo veía, pero era que su alma era tan pura y tan enamorada de Dios. Él amaba entrañablemente la Santa Eucaristía. Cuando pasaron a recoger las ofrendas en la Santa Misa, el Señor me mostró. Él tenía solo 2 billetes, uno de 10,000 pesos colombianos y uno de 5,000. Y en la ofrenda, él dio el de 10,000. Yo nunca había dado un billete de 10,000 y yo llegué a tener mucho dinero. Y este campesino en su pobreza dio el billete de 10,000. Cuando el campesino sale de la iglesia con sus 5,000 pesitos, 5,000, él va y compra en una tienda panela, que es un dulce de caña, y para poder tener panela para su sobrevivencia a la semana. Y la panela se la envolvieron en una hoja de un periódico. Justo en el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando él recoge la panela y la va a meter en la mochilita, él se queda mirando mi rostro. Y él se queda, y él no leía bien, y él empieza a leer, así, con esfuerzo lee, y se entera que yo me estoy muriendo, y que mi sobrino se murió, y que yo estoy grave, y él no le dio vergüenza estar en la calle. Él se conmueve tanto hasta lo más profundo de su ser, que cae llorando al piso y se arrodilla en la calle y se pone el rostro en la tierra y grita con su corazón. Y es cuando él le grita: Padre, Señor, ven con compasión de mi hermanita. Señor, sálvala, Señor. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Un hombrecito que moría de hambre ofreció atravesar un país por mí. Un hombrecito que moría de hambre le dijo a Dios: papá. A mí me reconoció como hermanita, pero él no dijo: Señor, sana a mi hermana. No, él no dijo sana. Él dijo: salva a mi hermanita. ¿Por qué? Porque en esa pureza de su corazón él vio el estado de mi alma. Y él en esa pureza de corazón se dio cuenta que mi alma estaba putrefacta. Y cuando él ora, el Señor me muestra que la oración de todos los que oraron por mí, especialmente por ese campesino, es que yo voy a regresar. Y es cuando el Señor me dice: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad. Y es cuando me muestra la oración de intercesión.
Y es cuando me da la misión, porque no fue que yo quisiera salir a contar, no, si Dios no me manda la misión, yo no se lo hubiera contado escasamente a las personas cercanas de mi familia o a nadie, la verdad no sé si hubiera sido capaz de contarlo. Pero el Señor me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y ay, de aquello, oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que yo he hecho 1000 veces, 1000. Entonces duré 25 años yendo de un rincón a otro del mundo, compartiendo esta experiencia y hablándole y mostrándole a los demás mi vida, que no es una vergüenza, pero que sé que es el espejo para que otra persona también se refleje y, y si se muere no pueda decirle, Señor, yo no sabía, porque esto es un regalo inmensísimo de la misericordia de Dios. Les sale un espejo a ustedes, mi vida. Y eso, y es el momento. Y hay algo lindo. Y es que yo al campesino yo quería darle las gracias. Cuando el Señor me regresa, Él empieza a ponerle velos a mi conciencia. ¿Qué significa? Estuve en el eterno presente de Dios. Era imposible que yo me fuera a traer todo eso hacia allá. Entonces el Señor me vela la conciencia y solo me deja un poquitico de toda esa hermosura de experiencia. Cuando Él me empieza a velar algunos acontecimientos y personas, que cuando suceden algunos hechos o acontecimientos, yo me alcanzo a acordar que yo estuve allá y que los viví, que allá no hay tiempo, todo ese eterno presente, que los vi allá. Cuando Él me va a velar el campesino, quién es el campesino, yo solo me queda en mi corazón lo que el campesino hizo por mí y cómo el campesino conmovió el corazón de Dios. Entonces yo le digo al Señor, por favor, no me borres al campesino, yo te lo imploro, yo quiero buscarlo, yo quiero ayudarlo, yo quiero acercarme a su necesidad, yo me quiero acercar a su sufrimiento. Señor, no me lo borres. Y el Señor me dice, no voy a permitir que lo busques, porque si tú le das las gracias, Él ya habrá recibido su paga ahí en la tierra. Solo cuando Él esté en mi presencia, le voy a mostrar cómo, a través de su oración, derramaré abundantes torrentes de misericordia y rescataré a muchísimos de las personas que están perdidas y esclavizadas en las garras del enemigo, gracias a la oración de Él, porque así como Él gritó por tu salvación, ese mismo grito de salvación, de sed de conversión, sed de salvación que Él tiene por las almas, por ese grito de su corazón que llegó hasta mí, salvaré a muchísimas almas. Y aquí le mostraré cuántas almas arrancaré al demonio por la oración de ese campesino. Y ese es el momento hermoso de la misericordia de Dios. Doctora Gloria, todo es misericordia, Dios es. Yo ¿Sí? no quiero que terminemos sin que usted le envíe un mensaje a muchos sacerdotes que, como aquel cuando usted buscó su confesión y le habló de que su alma estaba prácticamente ya perdida en el infierno, le negó la existencia del infierno. ¿Qué le puede decir 27 años después de esta experiencia tan maravillosa por el bien de su alma que el Señor le ha concedido a estos sacerdotes mal formados en muchos seminarios?
yo les pediría con todo respeto y con todo el amor, porque si algo Dios me regaló fue un amor inmenso por ellos. Yo no los estoy criticando porque ni juzgando porque no soy Dios, pero con todo el respeto y con todo el amor de Dios les pediría que se arrodillaran delante de Jesús sacramentado todos los santos días de su vida y le pidieran al Espíritu Santo que les deje ver un poquitico de lo que sea posible, que es un alma que se condena por culpa de personas, de ellos que sin quererlo, porque yo estoy segura que en ningún momento han sido malintencionados, empujan las almas al infierno. Cuando les desploman la fe y les dicen que no hay infierno, que no hay purgatorio, muchísima gente ha abandonado la iglesia angustiada porque dicen es que uno pierde la fe cuando le dicen que Jesús no está en la Eucaristía, que los milagros de Jesús no eran milagros, sino que toda la gente compartió del pan y que lo que hay es que compartir. Que Jesús no curó al niño, sino que el niño era epiléptico. Despedazan lo que es la verdadera fe, no por mala intención, porque yo sé que en ningún momento ha sido mala intención, sino que le piden al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les mostrará. La verdad, yo duré muchísimos años orando por un sacerdote, porque él hablaba que el infierno, después de mi experiencia, entonces yo pues obvio, ustedes ya saben el testimonio, yo como hablaba de todo esto, y unas señoras que sabían yo lo que hablaba, y el padre decía que el infierno no existía y el purgatorio tampoco, y todo esto, entonces el padre no escuchó el testimonio, sino que era un padre traiga a la odontóloga que de un testimonio que es hermoso, pero nunca le hablaron de nada. Y cuando yo voy, el padre me recoge en la iglesia, en el aeropuerto, y cuando vamos en el carro, dice, ay, me vine sin las viejas locas de mi parroquia, porque tengo un montón de viejas chifladas, mi parroquia está llena de viejas chifladas que creen en el infierno. ¿Usted puede creer que esas mujeres tan brutas, sin falta de inteligencia, creen en el infierno? Y no he podido sacarlas de eso. Ojalá usted me ayude con eso. Yo, ay, Dios santo, cuando él me dice eso, yo, Dios mío, ayúdame, Señor. Dios mío. Y yo dije, no. Entonces, y dijo él, bueno, yo voy a estar aquí confesando mientras que ella habla. Y cuando yo empiezo a hablar, que los demonios, que el infierno, ese padre se paró, salió del confesionario pálido, caminaba pálido, me miraba con una rabia, y yo decía, Virgencita, auxilio, y me va a parar aquí delante de todo el mundo, y yo, Señor, en tus manos estoy, tú verás, Señor. Pero gracias a Dios no me cayó, pero se quedó así. No me dijo esa noche me quedé en su casa, no me dijo ni mu, no, me sacó de nuevo me devolvió para Bogotá, no me dijo nada, hasta luego, no me dijo nada más, que le vaya bien, pero estaba furiosísimo, miraba con una rabia a toda su comunidad que le dijeron que me llevara, no. Y yo cogí me dio mucha compasión ese padre, porque yo me daba cuenta que él era sincero, pues como que era sincero, había recibido ese tipo de formación de que el infierno es para gente enferma mental, y yo me puse a orar muchísimos años, yo, Dios mío, por favor, si ese padre tan bonito, Señor, tú no me harías un milagro y te pido perdón, y si él no cree en el infierno, no se le podría aparecer de pronto el diablo, Señor, un poquito, aunque sea, para que él crea, porque pobrecito, y yo duré muchos años orando y después se me olvidó el padre, después yo no me volví a acordar del padre y pasa un tiempo, cuando suena el teléfono,
como él tenía un hablado a esos paisas que hablan así, que son todos así entrenadores y muy entregados, era un sacerdote entregado en su ministerio, pero pues él enseñaba de lo que le dieron. Y me dice, Gloria, Polo, ¿cómo está? Y yo dije, ay, me va a regañar lo que no me regañé en esa época. Yo dije, y entonces yo le dije, me dijo, Gloria, la necesito acá. Y no me va a decir que no, porque yo ya le compré el tiquete y usted se me viene. Y yo, padre, pero ¿cómo así que me voy? Y entonces, dijo, la necesito acá. Y yo me fui asustada y dije, ¿qué mira, decito? Yo me preocupé y bueno, Señor, estoy en tus manos, tú sabrás. Cuando yo voy y yo decía, lloraba por ese padre todo el camino, y yo, Dios mío, bueno, y me fui orando. Cuando él me recogió, no iba con nadie más. Me dice, Gloria, me vine a recogerla sola. Solo, Gloria, porque no quería que nadie estuviera. Me dijo, me trasladaron de ciudad y estoy en otro pueblo. Y yo quiero que usted dé el testimonio. Le dije, padre, usted ya sabe cómo es mi testimonio. Dijo, Gloria, es que yo tengo una experiencia que le voy a contar. Y le dije, ¿qué padre? Dijo, a mí me trasladaron a esta ciudad y yo feliz porque salía, dejaba a las viejas locas que creían en el infierno. Y entonces yo empecé a formar este pueblo y este pueblo sí se dejaba como manejar mejor, eran menos fanáticos. Y empieza una viejita todos los días, padre, por favor, tengo a mi hija posesa del demonio, ayúdeme, padre. ¿Qué demonio? Ni que nada, llévela al psiquiatra, internela en una clínica mental. No, padre, mi hija no tiene un problema mental. Mi hija está posesa por el demonio. Dijo, tanto me fregó esa vieja que yo ya no me la resistía. Dije, me voy a quitar esa vieja cacreca encima, porque ellos hablan así, ¿no? Dice, me la voy a quitar de encima y voy a ir allá. Le dice, ¿usted dónde vive? Allí en esa vereda, padre, allí en esa vereda. Y dice, y yo me voy en el jeep y ella me dejó una indicación, dijo, padre, yo le indico dónde es la casa. Decía, me daba tanta rabia, pero yo decía, voy por quitarme esta vieja de encima. Y me decía el padre, y cuando yo llegué a la finca, había un papel grande que decía, padre, hasta aquí puede entrar con el carro, ahora tiene que coger el caballo porque para llegar a mi casa no tengo carretera, sino tiene que andar por la brocha, por el camino de piedra. Y el padre todo furioso le dijo, yo me regreso ya. Después dijo, no, pero otra vez mañana tengo a la vieja, otra vez gritándome allá que tiene la hija posesa. Yo salgo de una vez de eso y coge el caballo, y cuando va a caballo, el caballo se asusta, se encabrita, se pone en dos patas y lo bota lejísimos. Cuando el padre va cayendo del caballo, había una roca gigante y dijo, aquí llegué, y él alcanza a ver la roca y dice, aquí me maté, pero él no podía hacer nada, que iba volando por el aire, y cuando él ya va a caer, siente unas manos que le ponen la cabeza al lado y no cae en la roca, se golpeó con las otras piedras y adolorido se levanta furioso y se va caminando hasta la casa y va a insultar a la señora. Dijo, le iba a decir hasta de que se iba a morir a esa vieja. Y cuando él ya va llegando a la casa y ve medio abierta la puerta y abre la puerta y va gritando a la señora, cuando escucha dice que vio a una mujer horrible, agachada en una mecedora, en una silla mecedora, y habló de una manera tan espantosa que él dice que se le pararon todos los pelos del susto y grita, ¿qué purita? Le dolió, y eso que tiré a matarlo, pero ella no me dejó. Y dice él que cuando escuchó esa voz tan horrible que sintió que se le metió hasta el alma esa voz y ese chillido, él salió corriendo. Dijo, no, pero yo cómo voy a ver si yo soy el cura. Y se devolvió. Y entonces empezó, dice, a nosotros, Gloria, en el seminario no nos enseñaron de diablo, de infierno, siempre nos enseñaron de manejo de psicología de masas, de poder sacar a las personas de la ignorancia, de
sacarlas de todo. A nosotros nos hablaban nunca nos hablaron de que hubiera infierno, ni nada de eso, sino al contrario, que había que formar a la gente para sacarlo de esas creencias totalmente retrógradas, que no eran verdad. Entonces yo no sabía que era un exorcismo, Gloria. Yo lo único que sabía de exorcismo era lo que vi en la película El Exorcista, que el padre lo que dijo, entonces dijo, yo salí y le dije, dijo, repetí las palabras de la película. Y el diablo se empezó a burlar de mí, pues se empezó a reír, dijo, qué curita, usted que me va a venir a sacar a mí si usted no cree en mí, usted ha trabajado para mí, usted me ha regalado muchísimas almas, porque usted toda la vida ha sido mi siervo, mi esclavo. Y cuando él le dijo eso, él se puso a llorar. Y entonces él le dijo, fuera, fuera, empezó a gritarle que se fuera del cuerpo de esa niña, y le empezó el demonio a decir todos los pecados que el padre había cometido. Y él decía, yo era un sacerdote de apariencia, pero yo tenía una vida muy doble, una vida demasiado desordenada, demasiado licenciosa, porque además como cuando uno no cree en el diablo no hay ni el mínimo temor de nada. Y para resumir la historia, dijo, él cayó llorando bajo el peso de sus pecados y el diablo se los enrostró todos. Pero el dolor más grande cuando él cae llorando y el diablo se burlaba de él, fue cuando le dijo que él le había arrebatado muchas almas a Dios y se las había pasado al diablo, y que él era un servidor del diablo. Entonces el sacerdote se puso a llorar porque dijo, yo sinceramente sí me entregué al sacerdocio porque yo estaba enamorado de la Eucaristía, y así a mí me dijeran que Jesús no está en la Eucaristía, yo sentía la experiencia de Dios, pero en cuanto al infierno yo sí me convencí que el infierno no existía ni nada. Y entonces él, cuando el diablo lo tenía doblado en el piso, entonces él empieza a llorar y se acuerda que él había llevado a Jesús y que lo tenía ahí. Cuando él se acuerda que tenía a nuestro Señor, y él llorando, entonces dice, se levanta y le dice, pues yo no lo puedo sacar porque soy un pecador, pero a él que lo venció en la cruz y saca la Eucaristía y se la pone al demonio y le dice, en el nombre poderoso de quien lo venció y a quien amo tanto, a pesar de mis pecados, sale ya de este cuerpo. Y dice que esta muchacha salió volando levitando por encima de toda la casa, volaba y la botaba contra las paredes y con silla y todo, y él seguía diciéndole, perdona. Entonces él no le habló al diablo, sino, perdóname, Jesús, perdóname, Señor, tú ves a mi corazón, tú sabes que yo fui formado así, tú sabes que sinceramente yo creía que el diablo no existía, pero en ningún momento me entregué en mi sacerdocio para destruir almas, jamás. Y él lloraba hablándole a Jesús. Y él empezó a mirar a Jesús y llore, pidiéndole perdón, hablándole a Jesús. Cuando le está hablando a nuestro Señor así, mirándolo, ¡ah!, la chica queda totalmente liberada. Y tan pronto salió de ahí, lo primero que dijo, llorando, dijo, tengo que llamar a Gloria Polo. Y me contó a mí su experiencia, no la hizo pública, no la contó a nadie más, pero me la contó, pero también no me dijo que no le contara a nadie, y como no me dijo que no se lo contara a nadie, por eso yo se lo cuento a ustedes. Wow. Y desde ahí se volvió un sacerdote con unos dones que Dios le dio extraordinarios de exorcismo. Dijo, claro, el diablo me atacó porque el carisma que Dios me iba a dar era de exorcismo, y entonces me atacó engañándome, diciéndome que el diablo no existía, que el infierno no existía, y eso. Sí, entonces yo le digo a mis hermanos sacerdotes que los amo muchísimo, que ellos nacieron de lo profundo del corazón de Dios, que no hay criatura más cercana al corazón de Dios que un sacerdote. Desde el vientre de su madre de la eternidad, Dios nos consagró, nos hirió en su corazón. El corazón de un sacerdote no es el mismo corazón de los demás, así el mundo les diga que son iguales o peores, no,
son ungidos, marcados y separados desde la eternidad por Dios para ser otros Cristos en la tierra. Y que gracias a ellos el mundo tiene vida. El mundo tiene vida porque la vida de Cristo se da a través de la unión de ese corazón. Cuando ese sacerdote dice, este es mi cuerpo, del corazón del sacerdote sale fuego, de su corazón que se une con el fuego del trono de Dios, y ya no es pan, sino el corazón de Cristo. Yo les digo, hermano sacerdote, Dios los ama, pero nadie es quien para cambiar lo que Dios ha dicho. Y Él en su palabra nos habla que hay un infierno y que hay unos demonios y que al final le separarán las cabras de las ovejas y que ellos son pastores que vienen a cuidar las ovejas y que la fe no es un buffet que yo saco esto porque a mí no me gusta y dejo esto, es completo como Dios lo dejó y nosotros no somos quien para destrozar a Cristo. Bendito Dios. Dios les bendiga. Doctora Gloria, nosotros quisiéramos amanecer aquí escuchándola, pero queremos ser agradecidos y respetuosos. Ya nos ha brindado 1 hora 51 minutos y creo que es suficiente en respeto a su descanso. No nos resta sino agradecerle su amabilidad, su testimonio y para el bien de muchas almas. Yo sé que su testimonio a través de estos 27 años ha llevado a la conversión de muchas almas y a salvar muchas almas. Y agradecemos al Señor por ese rayo bendito que le calcinó su cuerpo, pero que el Señor pudo manifestar en usted el amor y la misericordia infinita que brotan de ese costado de Él. Así que el Señor le bendiga eternamente y le conceda todas las gracias y dones para que alcance la santidad. Amén, gracias hermanitos, a ustedes también, que papito Dios los acoja, los coja bien fuerte y gracias por trabajar por esas almas. Miren, es la obra más hermosa. La evangelización es el regalo más grande que no merecemos y saber que el fuego del trono de Dios baja por la boca de ustedes para llevar también muchísimas almas a Dios. Que Dios les fructifique en aún pues, bendiciones de conversión y muchas bendiciones y protección para la familia de ustedes y que Dios prohíba al enemigo acercarse a sus vidas porque cuando se trabaja en el reino de Dios también se reciben muchos ataques que son fuertes, pero que papito Dios me los cuide siempre. Les amo en el amor de Dios, de verdad Dios les bendiga. Doctora, muchísimas gracias y ojalá nos encontremos, como usted dice, algún día ya en el cielo. Muchísimas gracias y Dios la bendiga. Muy bien. Esto ha sido en la iglesia. Esto ha sido en la iglesia un programa más largo que lo que acostumbrado, pero con unos frutos increíbles. Que esto nos llegue al alma y que seamos reproductores de este mensaje tan, tan, tan indispensable en estos tiempos. Gracias a todos y acá nos encontramos el próximo miércoles. Sí, señora, y a todos los que nos siguen, que por favor compartan en sus redes sociales este programa en especial. Hay muchos programas dignos de ser compartidos y que harán mucho bien a muchas almas, pero este testimonio de la doctora Polo aún sigue vigente 27 años después y creo que también lo pueden compartir con sus sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que todavía están influenciados por esa mala instrucción que han recibido en el seminario. Esto ha sido, como decía Andrea, en la iglesia. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo programa para seguir compartiendo con ustedes el amor y la misericordia de Dios. Y gracias a todos los que nos acompañaron ahí en nuestro canal de YouTube. Tenemos a, bueno, gente de varios países, Rafa de México, había otra persona de, por acá arribita también decía, de Venezuela, tenemos gente acá de Miami,
Bueno, y gracias porque nos comparten que el testimonio de ella pues ha cambiado sus vidas y ha sido de un impacto grande para su vida espiritual. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Gracias a todos por habernos acompañado. Sí, señora. Pues nada, tenemos que despedirnos y compartan, por favor, este programa que sabemos va a ser de mucho bien para muchas almas. El Señor les bendiga eternamente y aquí los esperamos el próximo miércoles en otro programa de En la Iglesia. Dios y la Chao. Virgen los bendiga.